Hola a todos, mi nombre es Omar Moreno, bienvenidos a Conservamos en Español. El día de hoy vamos a hablar del nacionalismo, el socialismo y la revolución violenta. Mises comienza su lección, su ensayo, hablando sobre la verdad absoluta. Este es un concepto que se encuentra centralmente en el idealismo alemán de Hegel, por ejemplo. Marx, nos dice Mises, no deja atrás este concepto, sino lo califica diciendo que solo podremos acceder a la verdad absoluta cuando no exista más las clases sociales o cuando solo reste una, la clase del proletario, obviamente. Mises luego hace algunos comentarios sobre Lenin, diciendo que aunque se clasifique a él como un filósofo, la verdad Lenin solamente reducía los ataques contra el marxismo y contra su misma ideología, diciendo que solamente eran ideas burgueses. Bueno, ahí no hay nada de qué sorprenderse, ¿verdad? Mises nos dice que a pesar de que el marxismo se encuentra a un nivel mundial, no es fácilmente cambiado. Y esto es porque, dado que el marxismo tiene bastantes contradicciones, se presta aptamente o de muy buena forma para ser interpretado de varias y distintas maneras. Mises luego nos dice en uno de los puntos centrales en este capítulo que hay dos personas quienes son responsables por introducir algo nuevo al marxismo, y esto es la acción directa, el activismo, de otras maneras, que resulta en el concepto de la revolución violenta. Estas dos personas son Charles Péguy, George Sorel. Mises nos explica que tanto Péguy como Sorel eran personas de acción, eran personas que amaban o que fanatizaban la violencia y el activismo. Por ejemplo, aquí nos dice sobre Sorel que en su libro Reflexiones sobre la violencia, él consideraba que la pérdida de la violencia en una sociedad era algo que lamentarse, pero en particular con los partidos marxistas, especialmente esos partidos que se hacían o pretendían llevar a cabo los cambios de la doctrina marxista por medio de los parlamentos, ¿verdad? Políticamente. Él decía, y aquí lo está citando, ¿dónde está la revolución si estás en el parlamento? ¿Verdad? ¿Dónde está la revolución marxista si tú estás participando en la política? ¿Verdad? Bueno, a Sorel tampoco le gustaba el orden de los sindicatos, ya que ellos deseaban, o más bien que Sorel pensaba que los sindicatos obreros debían abandonar la vana aventura de buscar el incremento de salario y adoptar el proceso revolucionario. Entonces Sorel, como Marx, no estaba de acuerdo con los mismos proletarios. Sorel vio claramente la contradicción en la filosofía de Marx, quien hablaba de revolución por un lado, pero después decía que la llegada del socialismo era inevitable y no se puede acelerar su llegada porque el socialismo no puede llegar sin que las fuerzas productivas materiales o materialistas, es decir, los factores de producción, hayan alcanzado todo lo que es posible dentro del paradigma de la sociedad vieja, es decir, del capitalismo. ¿Verdad? Entonces, por una parte, el socialismo está predestinado, o como Marx lo diría, lógicamente descubierto, que es algo que viene, pero que al mismo tiempo debemos esperar hasta que el capitalismo llegue a su punto más alto de avanzamiento en cómo produce todo lo que necesitamos los humanos, ¿verdad? Claro. Esto era una contradicción. Sorel vio esta idea del socialismo inevitable como una contradicción y de igualmente a la idea de la revolución. Y él prefirió la revolución. Él no estaba aquí para esperar a que el capitalismo, es decir, el empresario, juntar el capital necesario para innovar y para mejorar la producción de la vida material. Él no estaba aquí por eso, él quería revolución. Esta es una contradicción que todos los socialistas se preguntaban, como por ejemplo Kautsky. Sorel, aceptó por completo la idea de la revolución, así nos lo dice Mises. Bueno, ¿y de qué manera influye Sorel a los obreros o quizá por lo menos al marxismo en general? Bueno, esta idea es la idea del sindicalismo. Mises la describe como la petición a la acción directa, a la revolución violenta,
para atraer o para llevar a cabo los fines del socialismo. Sorel pidió a los sindicatos una nueva estrategia, nos dice Mises, la acción directa. Es decir, les pidió atacar, destruir y sabotear. Sorel consideraba estas agresivas medidas solo pasos preliminares para el gran día cuando los sindicatos se declaren en una huelga general, ¿verdad? Todos los trabajadores del mundo que se unan. Ese sería el día, más bien, en el que los sindicatos obreros declararían: ya no más trabajaremos, queremos paralizar la vida de la nación por completo. Y aquí es un punto interesante porque Mises nos va a hablar sobre el nacionalismo de igual manera en este ensayo. Una huelga general es sinónimo de revolución activa. La idea de acción directa se llama sindicalismo. Así nos lo explica Mises. En sindicalismo puede significar que la propiedad de las empresas están en manos de los trabajadores, ¿verdad? El término sindicalismo es utilizado por los socialistas para referirse a la propiedad de las empresas por medio del Estado. Es cuando el gobierno toma posesión de todas las operaciones de un mercado. Sorel quería alcanzar esto mediante la revolución. Él no cuestionó la idea de que la historia conduciría hacia el socialismo. Él estaba de acuerdo con Marx que el socialismo históricamente estaba predecido. Pero Sorel aceptó esto como una superstición, un impulso interior que no podría ser analizado. Por esa razón, su filosofía ha sido comparada con la idea de la fuerza vital de Henri Bergson. Sin embargo, para las ideas de Sorel, mito significa algo más, una idea que no puede ser criticada por la razón. El nacionalismo viene siendo la cuestión de unificar a una gente según no solamente su cultura, pero particularmente su idioma. Estas ideas del nacionalismo son contrarias al marxismo, dado que el marxismo busca unir a la gente por medio de ideología. El marxismo mantiene que todos se igualizan o que todos serán iguales, no solamente en el tipo de ideología que apoyarán, ¿verdad? Teniendo todos la conciencia proletaria, pero también son iguales en su capacidad. Este es un punto muy interesante que Mises nos explica en el ensayo. Mises no lo explica de esta manera. En el Manifiesto Comunista del 1848, Marx decía que el capitalismo estaba haciendo desaparecer las características propias de las naciones, unificándolas en un solo sistema económico para todos los países del mundo. Es precisamente por eso que es la línea tan famosamente de trabajadores del mundo. Hay que unirse, ¿verdad? Al fin del manifiesto. Los reducidos precios de los productos era la forma en la que el capitalismo estaba eliminando el nacionalismo. Es aquí otra forma que Marx cree, o que el marxismo cree, que el capitalismo va a ayudar a la noción del socialismo. Por medio del intercambio global, por medio de un solo mercado global, destruye el capitalismo, el nacionalismo, ¿verdad? Porque ninguna nación puede llegar a ser independiente en un mercado global. Si quieren el beneficio de los precios más accesibles y más bajos para la máxima o para el máximo rendimiento del capital en su nación, tienen que participar en una economía global. Esto es gracias a el capitalismo. Y es una función que Marx aprecia del capitalismo, la erradicación de la noción del nacionalismo. Mises lo dice: el capitalismo y el feudalismo trajeron el empobrecimiento en todos lados. En todos lados habría economías maduras, y cuando el momento de maduración del capitalismo llegará, el mundo entero habrá alcanzado el socialismo, ¿verdad? Entonces, aquí, a pesar de que el capitalismo toma gran parte, y una parte que podríamos decir es buena si lleva a cabo la conclusión socialista, aún así, Marx se aferra a la idea de que este proceso de que los precios baratos y de que de que los productos que llegan a todos van a empobrecer aún así, a pesar de que reduce el costo y de que produce en gran números, aún así Marx se aferra a que va a empobrecer al mundo entero. Pero bueno, él lo toma de su manera. Mises nos sigue diciendo: Marx carecía de la capacidad de aprender observando los fenómenos políticos o leyendo la
literatura política de su tiempo. Para él, prácticamente nada existía excepto los libros de la economía neoclásica, los cuales encontró en la biblioteca del Museo Británico, y los discursos de la Comisión del Parlamento Británico. Ni siquiera se enteraba de lo que estaba pasando en su propio vecindario, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, Mises nos dice que Marx era de muy corta vista. A este punto en la lección, Mises nos explica que el nacionalismo es problemático porque no tiene en vista que hay partes grandes del mundo donde en una misma gente se hablan distintas lenguas, se tienen distintas culturas, a pesar de que todos participen en un mismo mercado. Bueno, Mises nos dice que a Marx y a Engels no le gustaban los movimientos nacionalistas y nunca se interesaron por ellos. Era algo que les encajaba en sus ideas y sus planes. Bueno, más bien que no encajaba en sus ideas y en sus planes. Teniendo en cuenta los desagradables comentarios de Marx y Engels que ellos hicieron a los pueblos con lengua distinta como a los de la Austria-Hungaria y a los Balcanes. Algunos autores, especialmente autores franceses, piensan que Marx fue el precursor del nacionalsocialismo, el nazismo. Pero se equivocan, nos dice Mises, porque Marx odiaba el nacionalismo y claro, los nazis eran nacionalistas. Marx dijo que lo que él quería era crear un único Estado para el mundo entero. Y esa también era la idea de Lenin. Aquí es algo muy importante que notar porque normalmente las personas antimarxistas nos agrada hacer la conexión entre el socialismo nacional del grupo alemán de los nazis, ¿verdad? Pero es una distinción que Mises aquí nos dice es inadecuada porque Marx no buscaba el nacionalismo. Él buscaba deshacerse del nacionalismo para tener un grupo de gente globalmente igualizados, ¿verdad? El proletario, el trabajador. Claro, en su vista filosófica, este era solamente la única posibilidad, la única conclusión posible. Mises continúa y nos dice, Marx se enfurecía cuando alguien le decía que existen diferencias entre distintas personas en distintas naciones, dentro de la misma ciudad y dentro de la misma profesión. Al igual que los mismos marxistas se enfurecieron cuando alguien les decía que había diferencias entre un inglés y un esquimal. Esto es gracioso porque aquí vemos la obsesión del marxista y en muchos sentidos del progresista, ¿verdad? Con la igualdad, cuando evidentemente la igualdad es algo que, pues, políticamente se reconoce, pero prácticamente es imposible aceptar, ¿verdad? Y aquí Mises nos explica que esta idea influenció a los seguidores de Marx y sigue siendo uno de los principios que guía la educación aquí en Estados Unidos, ¿verdad? La igualdad, y eso se los puedo verificar, se los puedo, bueno, confirmar. Ese es el caso. Como profesor en el colegio aquí local, esa es una misión del colegio, crear la igualdad. Aquí la pregunta es, ¿por qué es que no todo el mundo es igualmente inteligente? Muchos marxistas asumen que en el futuro estado socialista de riqueza común, el ciudadano común será igual en talentos, capacidades, inteligencia, disposiciones artísticas que todos los grandes hombres del pasado como Trotsky, Aristóteles, Marx y Goethe. Aunque aún habrá algunos más talentosos. Eso nunca le ocurrió a Marx. En el menor caso, la educación solo puede ser transferida al alumno, lo que el profesor ya sabe. En el caso de Marx, no había sido suficiente para él haber sido educado en el colegio por profesores perfectamente hegelianos, porque entonces todo lo que él habría producido sería hegelianismo otra vez. Si el desarrollo histórico se basara en educar a la gente con el conocimiento de la generación precedente sobre motores de coches, entonces nunca se habrían creado los motores de coches. La educación no puede traer el progreso de tal forma que las personas, gracias a su posición, a su talento natural, la educación, etc., tienen la capacidad de ir un paso más allá, es lo que no puede ser explicado simplemente por la educación. Este es un punto fundamentalmente importante. Precisamente porque si el marxismo busca crear la igualdad de toda la gente por medio de la educación, esto crea un problema en el mismo concepto de la educación y del progreso, no solamente de lo que sabemos, ¿verdad? De nuestras ciencias, pero también de nuestras tecnologías.
Si todo lo que una persona puede recibir por medio de la educación es lo que saben sus maestros, ¿cómo se supone que esta persona va a mejorar esa disciplina? Mises nos da el ejemplo de los motores en coche. ¿Cómo es que esos motores siguen mejorando y mejorando? Es porque cada persona que aprende de su maestro y lleva la disciplina a un nuevo nivel, tiene un nivel diferente de creatividad, inteligencia, quizá dedicación, de muchas cosas que lo hacen diferente a sus maestros. Y es por eso que es posible que el estudiante llegue a más allá que a cualquier punto previamente adquirido por sus maestros. Eso es una posibilidad y lo vemos que pasa una y otra y otra y otra vez en todas las disciplinas de la educación. Por eso Mises nos dice que es francamente, una tontería esperar que la educación cree la igualdad social. No es posible. De igual forma, dice Mises, es imposible explicar los grandes inventos y los grandes actos de algunas personas simplemente refiriéndose a su afiliación nacional. El problema es que estas personas eran distintas de sus hermanos y hermanas. Marx simplemente asumió sin ninguna razón que estamos viviendo en la era del internacionalismo y que todas las diferencias entre las naciones desaparecerían. Y que todas las diferencias entre naciones se desaparecerían de la misma forma que él asumió que la especialización, desaparecería, porque las máquinas podrían ser operadas por trabajadores sin calificaciones. Él asumía que no habría diferencia entre las distintas partes del mundo y entre las distintas naciones, que viene siendo mi talento, mi sabiduría, mi disposición al trabajo, ¿verdad? Todo esto que me hace quien soy se crea igual en cualquier otra persona si tenemos la misma educación y obviamente la misma conciencia. Pero sabemos que esto es algo absurdo, ¿verdad? Que sabemos que esto es algo que simplemente no va a ser, porque podemos darle la misma educación a dos diferentes personas en arte y no van a producir arte de la misma categoría, no van a producir arte igualmente hermosa. Uno va a ser mejor que el otro, y esto creo que sería real en cualquier disciplina. Mises continúa su discusión aquí con el tema de la guerra, y es uno sumamente importante porque aquí critica el hecho de que el capitalismo no permite que se beneficie de las guerras, al menos de que haya una intervención en el mercado políticamente. Este es un punto que a mí se me hizo algo interesante porque decimos, en una nación o entre naciones de mercado libre donde hay intercambio voluntario y libre entre los participantes del mercado, no hay ganancia en una guerra entre ellos. Nadie gana, todo se pierde, se gasta el dinero, se pierden las vidas y al fin y al cabo, porque no hay razón económica para esta guerra, no hay ganancia económica para esta guerra, dado que el mercado permite el intercambio libre, la guerra se convierte en algo inútil, ¿verdad? Pero lo que hemos visto en vez de este beneficio, nos dice Mises, es la intervención política en la economía, en las distintas economías que hacen que haya ganancia política, no solamente política, pero claro, económica, de crear y participar en las guerras. Mises aquí nos da los ejemplos de la Primera Guerra Mundial y las vistas y equivocaciones del presidente de Estados Unidos en ese entonces, en el 1914, Woodrow Wilson. Claro, quien es famosamente distinguido por decir que Estados Unidos tenía el trabajo de establecer la democracia en el mundo. Y esta estupidez es algo que vemos que se está implementando en el mundo aún hoy el día por medio de Estados Unidos. Pero bueno, aquí continúa Mises llevándonos al fin diciendo, el término socialismo apareció por primera vez en la década del 1830 y cuando lo hizo su significado era el mismo que el comunismo. Es decir, la nacionalización de los medios de la producción. El término comunismo era más popular al principio, pero poco a poco fue siendo olvidado y el término socialista pasó a ser el que era utilizado. Los partidos socialistas y los partidos socialistas demócratas fueron establecidos y su dogma fundamentalmente era el marxismo comunista. En 1918 Lenin necesitaba un nuevo término para distinguir a su grupo de los socialistas de aquellos grupos de los que él llamaba traidores sociales. Así que le dio al término comunismo un nuevo significado.
Igual Stalin intentó en la Tercera Internacional de darle otro diferente significado al comunismo. Sin embargo, Rusia aún llamada la Unión Soviética de las Repúblicas Socialistas, pero obviamente en este punto aún existía la URSS. En una carta, Marx diferenciaba entre dos etapas del socialismo, la primera y preliminar etapa y la etapa superior, pero no les dio nombre diferente, nos dice Mises. Y debido a que varios críticos desde el extranjero hicieron notar las diferencias en las condiciones de la vida de los distintos miembros de los rusos soviéticos, Stalin hizo una distinción y dijo que la etapa preliminar es el socialismo y la segunda es el comunismo. La diferencia era que en la primera etapa del socialismo había desigualdad en la ración de los distintos rusos y la igualdad sería obtenida solo en la etapa superior, en el comunismo. Bueno, aquí nos da un punto Mises al final que nos dice cómo podemos llegar a entender cómo se manipula el concepto del socialismo y el comunismo y cómo ahora, hoy en día, podemos ver diferentes interpretaciones, especialmente en países donde se supone que el comunismo no tiene lugar, como en Estados Unidos, pero se está utilizando los títulos como socialismo democrático y que esto es diferente del socialismo y aún diferente que el comunismo. Pero Mises aquí nos está dejando en claro, simplemente es un juego de palabras donde unos se consideran traidores y los nombran de diferente manera o se titulan a ellos mismos para diferenciarse de su distinta aplicación de no solamente el marxismo, pero de cómo llevar a cabo o cómo traer a pasar el socialismo y la revolución que buscan. Bueno, espero y en este punto hayan disfrutado este resumen o esta explicación del capítulo en el marxismo desenmascarado. Aquí les dejo de nuevo el libro en su versión traducida al español. Excelente, excelente contenido aquí. Si lo han disfrutado a este punto, los invito a que me dejen un comentario, a que dejen su like o que me indiquen que algo no les gustó o no les pareció. Si quieren recibir más de este contenido, suscríbanse ya sea aquí en YouTube o síganos en Facebook en Conservamos. Nos pueden visitar, claro, también en conservamos.com. Bueno, espero verlos aquí a la próxima. Hasta luego.